Hola, ¿cómo están? Después de haber reflexionado sobre la parte introductoria con respecto al tema de la ética en asuntos sociales y religiosos, en esta oportunidad queremos entrar de lleno ya al tema ética ministerial y a la vez quiero hacer mención también de la importancia de conceptos e ideas que hemos tomado de algunos libros cristianos. Hay autores renombrados en nuestro medio, del cual entonces, echando mano de ellos, estaremos también usando para la aplicación de la situación ética en nuestra iglesia local. Al estar ya en el siglo XXI, nos tenemos que hacer una pregunta que consideramos importante: ¿cómo ser un buen ministro? Al formular esta pregunta, tenemos que considerar la importancia de la ética ministerial en las profesiones tales como las jurídicas, políticas, ciencia, medicina, los negocios, la pedagogía y otras áreas de trabajo se rigen por un estricto código de ética. Los que no cumplen con el código asignado de su área podrían perder sus licencias, empleos, ser sancionados e inclusive ser procesados legalmente. Es por esta razón que los ministros de Dios se deben regir por un código de ética, ya que esto evitaría muchos de los escándalos que ocurren en muchas organizaciones evangélicas. Esto le dará al ministro un guía para actuar correctamente en las áreas de las finanzas, relaciones de los feligreses de su congregación, su familia y muy especialmente con su conducta que forma parte de su testimonio. La comunidad donde se desempeña ese líder o pastor es continuamente observada y evaluada constantemente por el público que le rodea. Troy Carter señala en su libro Ética Ministerial 3 descubrimientos importantes con relación a la ética ministerial. Primero, el ministro cristiano ocupa un papel único entre todas las vocaciones. Hay más exigencia ética como ministro cristiano. Segundo, la falta de literatura sobre este asunto. Este a su vez produce un desconocimiento de qué código de ética debo seguir. Aunque la Biblia es la guía principal para cualquier ministro cristiano, tenemos que reconocer la importancia o también la debilidad y ese desconocimiento de material cristiano dentro del ámbito religioso. Tercero, que muy pocos seminarios evangélicos incluyen un curso de ética ministerial. Considerando lo anterior, Troy Carter señala 6 pilares importantes que se deben considerar cuando se está construyendo un código de ética para ministros cristianos. Número 1, la mayoría de los ministros quieren ser personas de integridad, personas cuya rienda profesional sostenga los ideales éticos más elevados. Número 2, ser buenos ministros sugiere que el desarrollo de un carácter moral y conducta es un proceso difícil. Número 3, aunque el carácter moral básico de los ministros ha sido formado antes de entrar al seminario o principiar el ministerio en una iglesia, cada ministro necesita entrenamiento en ética y formación espiritual. Número 4, como la ética puede ser mejorada a través del estudio diligente, hay un arte de hacer ética, uno que también puede aprenderse. Este debe basarse en 1 de Timoteo 3, 1 al 7, que dice así: se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. La lección moral número 5.
es central frente al ministro cristiano, es la misma que enfrentan todas las personas profesionales. Número 6. Un código de ética ministerial, si se usa apropiadamente, puede ser benéfico tanto para los ministros como para las iglesias que sirven. Al analizar estos 6 pilares presentados por Charles Carter, es importante notar que todo código de ética ministerial debe basarse en hábitos personales, la toma de decisiones en cuanto a las finanzas, sus relaciones familiares, funciones pastorales, relaciones con los feligreses, actividades comunitarias y otros. En todas estas áreas es muy importante que Jesucristo sea el modelo principal para fijar bases que sean correctas y dirijan al ministro cristiano por la senda recta que pueda evitar el desvío y la destrucción de su testimonio y vida espiritual. Cuando hablamos de ética, pensemos en la definición del término. Hayles, en su libro de Bases Bíblicas de la Ética, señala que la palabra ética procede del griego ethos y la define como costumbres o prácticas que son aprobadas por una cultura. Inclusive presenta el término de ética como la ciencia de la moral. En adición, la ética nos muestra normas bajo las cuales el hombre y la sociedad viven. El diccionario enciclopédico básico define ética como parte de la filosofía que trata de las obligaciones morales del hombre y analiza el problema del bien y del mal. Concluye señalando que es una ciencia normativa que sirve de base a la filosofía práctica. Al analizar estas 2 definiciones podemos concluir que la ética es de suma importancia para el ministro de Dios, ya que les ayuda a poner los valores y los deberes en su perspectiva correcta. Coloca al ministro en una mejor posición de evitar cometer errores que podrán perjudicar su ministerio. A base de estas definiciones vemos cómo es necesario que se pueda establecer un código de ética al ministro, ya que esto le ayudará en sus funciones pastorales. Esto le podrá ayudar en su desarrollo ministerial, en su vida moral y crecimiento espiritual. En el siguiente video estaremos continuando con el significado de profesional, que son aspectos importantes para poder tener un mejor entendimiento sobre el tema de la ética del ministro.